Bienvenido a Más Misterios. ¿Algunas veces has visto a una sirena? ¿Crees que existen en realidad? La historia a continuación te hará pensar mucho sobre estos seres. Son muchas las historias sobre sirenas que se han contado, pero dentro de este género existen las sirenas macho, o mejor dicho, tritones. Seres de apariencia a los humanos, pero con cola de pez, al igual que las sirenas. Y al parecer los pocos relatos sobre estos seres se deben a su gran agilidad para ocultarse de las personas y que son mucho más huraños que las sirenas. La mitología griega está poblada por seres fantásticos. Caballos alados, gigantes, ninfas, sirenas y seres que viven en los mares y lo que según la mitología acompañaban a Poseidón, y entre ellos encontramos a los tritones. Y de este último hablaremos en este video, y por eso les traemos esta historia, que ocurrió en Estados Unidos en el año 2005. 23 de agosto del 2005, archipiélago de las Bahamas, Océano Atlántico. El 23 de agosto de 2005 el huracán Katrina se formó sobre las Bahamas y cruzó el sur de Florida, como un huracán de categoría 1 moderado, causando algunas muertes e inundaciones antes de fortalecerse rápidamente en el Golfo de México. El 26 de agosto, el estado de Mississippi activó a su Guardia Nacional en el marco de las acciones preventivas de cara a la llegada de la tormenta. Asimismo, el gobierno estatal puso en marcha el Centro de Operaciones de Emergencia al día siguiente y las corporaciones locales empezaron a emitir órdenes de evacuación. Hacia las 6 p.m. del 28 de agosto, hicieron lo propio 18 condados y 11 ciudades. A la mañana siguiente la cifra había escalado a los 41 condados y 61 ciudades. Además, se organizaron 57 campamentos de refugiados en las comunidades costeras, con la posibilidad de poner en funcionamiento otros 31 más si fuera necesario. El plan de evacuación de Luisiana ordenó a las localidades situadas a lo largo y cerca de la costa a llevar a cabo la evacuación en 3 fases, empezando con la primera fase, que afectaba a la primera línea de costa, 50 horas antes de que llegaran los vientos de la tormenta tropical. La población de las zonas incluidas en la segunda fase fue evacuada 40 horas antes, mientras que la de las áreas pertenecientes a la tercera fase, incluyendo Nueva Orleans, lo fue con 30 horas de antelación. Ese día, 29 de agosto del 2005, el huracán Katrina se aproximaba a tierra en Luisiana y Nueva Orleans, Estados Unidos, de categoría 4. Se activaron la voz de alarma, y cientos de guardacostas, bomberos y policías se encargaron de evacuar las zonas más peligrosas. Ese día conducía su vehículo Rodolfo Carter, un señor que trabajaba como guardacosta en Nueva Orleans, que se encuentra al sureste de Estados Unidos. Rodolfo estaba ayudando a evacuar a las personas de todas las zonas de peligro y cuando casi regresaba al refugio, ya era su última inspección, porque el huracán estaba a pocos minutos de llegar y las ráfagas de viento eran muy fuertes, tanto así que le costaba ver por el cristal del vehículo. Cuando de repente, ve un joven que más adelante pudo notar que era de apariencia latino, con unos 19 a 22 años de edad, que estaba dentro del mar, prácticamente nadando entre las marejadas. Rodolfo estaciona su vehículo y se asoma, pero guardando distancia de la playa, para tratar de ayudar al joven. Lo llama e intenta comunicarse con él, pero vio que el muchacho no parecía estar ahogándose y se mantenía entre las enormes olas, como si estuviera en un día normal en la playa. Al final de varios minutos, intentando comunicarse con el chico, Rodolfo lo pierde de vista, y en ese momento pensó que el chico se había ahogado. Carter no le queda más que abandonar el fallido rescate, estaba preocupado y asustado, porque las olas iban en aumento, medían más de 4 metros, al parecer el huracán ya había entrado a Nueva Orleans, y los árboles y objetos volaban como copos de nieve en el aire. Carter se mete a su vehículo y se retira del mar lo más rápido que pudo, ya que si se quedaba ahí, tan solo en un minuto más, las olas lo alcanzarían. Cuando iba por la carretera, ve que a los lejos en las turbias y enormes olas, se veía una sombra que lo acompañaba por el mar, como si de alguna manera, esa mancha escoltara el vehículo. En ese momento pensó que era un gran pez o un delfín. Ya a unos kilómetros de distancia, de donde se encontraba el joven dentro del mar, de repente las ráfagas del viento arrancaron un árbol, que cayó en la carretera, haciendo que Rodolfo pierda el control del auto, cayendo de picada hacia el mar. Debido a las enormes olas, fue de inmediato arrastrado por la corriente. No transcurrió más de un minuto, en forcejeo, tratando de salir del vehículo, que con la presión del agua, las puertas parecieron sellarse. Entonces vio entre el oleaje y la nubosidad del mar, que alguien abría la puerta del vehículo. Para su sorpresa, era el joven que había visto, unos 5 kilómetros atrás dentro del mar, y en su forcejeo por sobrevivir, notó que el chico tenía una enorme cola de pez.
Rodolfo en ningún momento perdió el conocimiento, ni estuvo expuesto a nada que lo hiciera alucinar. Aquel joven lo sacó del vehículo y lo llevó cerca de la orilla, pero una vez que Rodolfo estuvo a salvo, el muchacho lo dejó y regresó mar adentro entre las olas. Gracias a él, Carter pudo salir y volver a la carretera. A pocos metros, un señor que iba en una camioneta lo recogió. El hombre le dijo que había visto a lo lejos cuando el auto cayó al mar. El caballero le preguntó a Carter, ¿y dónde está la otra persona que salía junto con usted del agua? Rodolfo no tenía una buena explicación, pero le dijo que era un muchacho y que extrañamente como llegó se fue. El caballero volvió y preguntó, ¿pero se encuentra aún en el mar? Carter le contestó, señor, yo creo que él vive ahí. Rodolfo Carter no podía creer en lo que vio, así que nadie le creería si le contara. Al día siguiente Rodolfo volvió a la playa, pero no encontró rastro del joven que lo rescató de morir ahogado, arrastrado por la corriente, causada por las grandes olas que provocaba el huracán Katrina. El huracán había devastado no solo Nueva Orleans, sino gran parte de Estados Unidos, islas y otros países que se encontraban a su paso, dejando más de 1.833 víctimas y 133 desaparecidos. Tan solo en Nueva Orleans hubieron más de 1.300 víctimas y más del 80% de las viviendas quedaron destrozadas. Carter nunca más volvió a encontrarse con aquel ser, aunque innumerables veces regresó al lugar donde fue rescatado. Jamás quiso comentar con sus compañeros aquel misterioso día donde vio lo que para él era un tritón, un hombre pez. Aunque Rodolfo Carter no tuvo prueba de lo sucedido, sabe que hoy sigue vivo gracias a ese ser. Y él asegura que se trataba de un ángel, un ser del agua, o lo que conocemos en la mitología como un tritón. Estos seres que han sido vistos por miles de personas en todo el mundo y en varias ocasiones son avistados antes y después de una catástrofe. Quizás muchos de ellos buscan ayudar a la humanidad, como en el caso del extraño ser que rescató a Rodolfo Carter. Son muchos los relatos de historias que me envían personas que han tenido contacto con estos seres. Como en el caso de una joven de nombre Alexandra, que nos envió la siguiente historia. Me pidieron que contara mi historia, lo haré de la forma más breve posible. Yo de jovencita trabajaba en una casa de familia en la cual había una señora mayor de 89 años, la cual decía que en su niñez había visto una sirena. Esto sucedió en una ocasión, en la cual había ido a pasar el verano con sus padres en una casa cerca del mar. Ella contaba que un ser se había comunicado con ella en forma telepática y que le dijo que en el cielo, la tierra y el mar había guardianes, seres protectores. Los guardianes de arriba tenían alas, que eran los ángeles, y los del mar tenían cola, que eran las sirenas y los delfines. También había guardianes que habitaban en la tierra firme. A decir verdad, yo no le creí mucho, porque cuando yo la conocí, ella estaba senil y decía muchas incoherencias, e incluso una de mis tareas era cuidar de ella, pero el hijo de la viejita me aseguró que su madre desde siempre había contado la historia de la sirena y su extraño encuentro con ella, y la misma sirena le había dicho el día, el mes y el año en el cual se acabaría el mundo, y le hizo prometer que esto no se lo contaría a nadie, y ella había mantenido su promesa. La familia de Josefina, que es el nombre de la viejita, también aseguraban que ella muchas veces podía prever cosas que iban a suceder, o cosas que habían sucedido y nadie se las había contado. De todas maneras, aún yo me mantenía negada a creer en todas esas cosas, porque desde niña había sido siempre muy realista y desconfiada, pese que yo también había tenido una extraña y breve experiencia. Un día yo estaba con Josefina ordenando ropa en su habitación y ella empezó a contarme de nuevo la historia de la sirena y que los guardianes de arriba y que los guardianes de abajo y una que otras cosas. Por supuesto yo no le hacía mucho caso porque estaba bastante aburrida del tema. De pronto nuestras miradas se encontraron y ella me dijo: «No sé por qué no me crees. Si tú misma viste a uno de los de arriba». Me quedé de boca abierta, era verdad lo que decía ella. Cuando tenía 16 años, una noche que miraba el cielo, vi un ser alado que tenía forma humana, se parecía mucho a lo que conocemos como ángeles, pero en realidad no sé lo que fue, porque pasó muy rápido y luego desapareció entre las estrellas. Pero por unos segundos lo vi muy claramente. Esa experiencia me la había guardado para mí, hasta ese día, en los cuales tenía 23 años. Mi mente racional intentó muchas veces encontrar una explicación lógica para poder entender qué fue aquello en realidad. Recuerdo los ojos de Josefina, me miraba con esos oscuros ojos tan intensos y tranquilos. Le pregunté qué fue lo que vi realmente y ella me dijo sonriendo: «Tú sabes lo que viste, viste un ángel».
Y yo también vi uno, pero del agua. Ellos hacen mucho por nosotros, y somos tan mal agradecidos y descuidados. Josefina murió en el 1989, y sus cenizas fueron tiradas al mar, como ella deseaba. Tal vez algunos vean sirenas, y otros ángeles, quizás sea ese el nombre por lo cual los conocemos, o que nos enseñaron a llamarlos. ¿Pero qué son realmente? Muchas veces me he preguntado eso. Tal vez, como dijo Josefina, son guardianes, y hacen mucho por nosotros, y quizás si no fuera por ellos, el mundo sería peor de lo que es, o simplemente ya ni siquiera existiríamos. Cabe resaltar que muchos de los avistamientos de estos seres se creen que están relacionados a mundos paralelos que en ocasiones se cruzan con el nuestro, mayormente durante fenómenos naturales, como lo fue el caso de Rodolfo Carter. Gracias a Alexandra y a Rodolfo por estas increíbles historias, y es fascinante saber que existen seres que de alguna manera nos ayudan a continuar nuestro trayecto por este mundo. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero que nos sigas y actives las notificaciones. Regálame un like y hasta un próximo video en Más Misterios.